Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy lunes 9 de marzo del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 4 de San Lucas, del versículo 24 al 30. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro, sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR en mayúscula para que vaya y se suscriba. Hoy, en el Evangelio de hoy, recuerdan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús vino a su pueblo y empezó a predicar. Pero ¿qué fue lo primero que dice el Evangelio? Ningún profeta es bien recibido en su propia patria, ni en su propio pueblo, ni en su propia familia muchas veces. ¿Por qué? Porque el profeta incomoda. El profeta que está encargado de llevar la palabra de Dios incomoda a aquel que está viviendo en pecado. Porque a nadie le gusta que le digan lo que está mal. A nadie le gusta que le descubran su pecado. Y de esto es lo que nos habla hoy el Evangelio. Que el profeta tiene que hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque es mandado por Dios. Nadie va y predica lo que quiere. El profeta tiene un mandato: ir a predicar lo que Dios manda. Por eso al final dice que Jesús pasó en medio de ellos y siguió su camino. No se estancó, no se quedó ahí esperando a que ellos lo reconocieran, a que ellos lo aprobaran, no. Salió de ellos y siguió su camino. No se estancó. Y esa es la muestra más clara que cuando es mandado por Dios, un profeta no puede estancarse. Si no lo recibe en un lado, tiene que seguir su camino. Pero el profeta tiene que cumplir con su misión. Y de esto es que nos habla el Evangelio. Aquel que Dios ha mandado sabe que tiene que cumplir una misión. No se puede estancar. Y si aquí no lo reciben, tiene que ir y predicar a otro lado. Y si no lo reciben a otro lado, pues tiene que predicar en que sea por las redes sociales. Pero no puede dejar de llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que lo mandó le va a pedir cuentas de lo que él lo mandó a hacer. Por eso no puede estancarse. Es una necesidad, es un deber de cumplirle a aquel que lo llamó. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer el 16. Al cabo de esos 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé. Dios es el que nos manda y el que nos dirige su palabra. Él es el que nos llena con su palabra
y nos muestra el camino por medio del Espíritu Santo. Es el que nos ilumina qué es lo que debemos predicar, qué es lo que debemos de decirle al pueblo por medio de su palabra. Por eso cuando yo les predico les doy capítulos y versículos para que usted no crean que son mis palabras. Es la palabra de Dios que nos habla tanto a ustedes como a mí. Ese es mi deber, cumplir con lo que Dios mandó, llevarles la palabra de Dios. Y aquel que guarde la palabra de Dios, como dice San Juan 8:51, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Por eso mi deber es exponerle qué es lo que manda el Señor, qué es lo que dice el Señor a través de su palabra. Al cabo de esos 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé: hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Si usted oye una palabra que sale de mi boca, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Advertirle al pueblo de parte de Dios. ¿Se acuerdan? Estamos en Cuaresma. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Jonás hace unos días atrás? En Jonás capítulo 3, versículo 1, cuando Jonás no quería ir a Nínive y que Dios lo mandó y él se rebeló y se embarcó en un bote y quería huir. ¿Qué hizo Dios? Vino una tempestad y al último terminaron empujando a Jonás al mar y se lo tragó un pez y fue y lo tiró a Nínive. Jonás no quería, pero Dios lo había mandado. Dios ya había dirigido una palabra y le había dicho a Jonás: usted va a ir a Nínive a predicar. Y cuando Dios manda, ¿qué le queda a uno? Cumplir. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios. ¿Y qué era lo que iba a tener que ir a predicar a Jonás? Lo que él quisiera, no. Lo que Dios le mandó. Y de ahí Jonás empezó a predicar. Dentro de 3 días, dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Se acuerdan? Jonás cumplió con la misión y se fue a predicar a Nínive. ¿Por qué? Por más que él no quería, Dios lo envió. Por más que él no quería, el que le quedó al final, cumplir con el mandato de Dios. Y se fue a predicarle a Nínive. Dice: hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Advertirle al pueblo de parte de Dios. Por eso nunca podré predicarles sin la palabra de Dios, sin el capítulo, sin el versículo, para que ustedes vean que no es palabras mías, que es el Espíritu Santo que nos habla a través de su palabra. Si le digo al malvado: vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Vean que la misma palabra de Dios nos pone entre la espada y la pared. Nosotros tenemos que cumplir con la misión, decirle qué es lo que dice la palabra de Dios que está haciendo mal. Tenemos que advertirle al malvado que va por mal camino, que está viviendo en pecado, que si sigue así podrá condenarse, que si sigue así irá al castigo eterno, porque el pago del pecado es la muerte. Lo dice Romanos 6:23, porque el pecado paga un precio y ese pecado es la muerte. Y entonces, ¿cuál es el trabajo del profeta? Anunciar y denunciar el pecado, advertirles. ¿Para qué? Para que aquel que crea en la palabra de Dios se convierta y se aparte del mal camino, se aparte del pecado, para que se doblegue ante la palabra de Dios y pueda salvar su vida. Esa es la tarea.
tenemos que hacerlo, pero hoy en día tenemos y nos encontramos con muchos profetas que no le dicen al pueblo lo que dice la palabra de Dios, que se la suavizan, que le tiran pañitos de agua tibia para que no se enojen, que no predican conforme la voluntad de Dios, que prefieren ocultar el mensaje, que prefieren no denunciar el pecado para que la gente no los vea mal. Y están agradándole a la gente, pero no están cumpliendo con lo que Dios mandó. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas 1:10? ¿Con quién queremos conciliarnos? ¿Con Dios o con los hombres? Si tratara de conciliarme con los hombres, ya no sería siervo de Dios. ¿Con quién? ¿A quién tenemos que agradarle? ¿A Dios o a los hombres? Si le agradamos a los hombres, recibiríamos pedradas de Dios. Pero si le agradamos a Dios, vamos a recibir pedradas de los hombres. Y esto es lo que nos habla hoy. Y vean por qué Jesús lo sacaron a un barranco y querían tirarlo por el barranco. Querían matarlo. ¿Por qué? Por decirle las cosas a el pueblo, por denunciar al pueblo el pecado. Querían matarlo, lo tiraron, lo acercaron a un barranco y querían matarlo. Lo mismo va a pasar a aquel profeta que denuncie el pecado. Lo mismo va a pasar con aquel profeta que le haga ver al pueblo qué es lo que está mal. Va a ser criticado, va a ser juzgado, va a ser muchas veces condenado por aquellos que no quieren creer en la palabra de Dios, por aquellos que son delicaditos, por aquellos que no quieren ver la realidad de las cosas. Pero el deber del profeta, el que conoce la palabra de Dios, sabe que tiene que advertirle. Si se convierte o no se convierte, eso no es problema nuestro. El problema nuestro es que no hagamos el trabajo. Y el deber de nosotros es hacer el trabajo. Advertirle. Si creen o no creen, ese no es problema nuestro. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no le hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuenta de su sangre, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. ¿Ves por qué muchas personas hoy en día se condenan? Porque no ha habido profetas que denuncien el pecado. Porque es más fácil tirarles un cuento o ensuavizarle la palabra de Dios para no caerle mal a nadie, que predicarle las cosas como son, que denunciar el pecado. Y por eso un pueblo de hoy está pereciendo. Por eso dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No porque ellos no quieran cambiar, sino porque hay profetas, hay predicadores que no le predican la palabra de Dios como Dios manda, sino que suavizan el evangelio, que les tiran pañitos de agua tibia. ¿Para qué? Para que no se enojen, para no caerles mal. Pero no saben que también hay un problema para aquel profeta que no quiera denunciar el pecado. En cambio dice, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Pero ¿qué pasa si uno se lo advierte? Si usted le da capítulo el versículo, le dice, aquí está escrito que el adulterio es malo, que la fornicación es mala, como lo dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, que los injustos no heredarán el reino de los cielos, que ni los chismosos, que ni los mentirosos, que ni los borrachos, que ni los codiciosos. Pero si tú no te lo adviertes, si tú no le hablas de tal manera que ese malvado cambie, ese malvado morirá debido a su falta. Pero a ti te pediré cuentas, dice el Señor. Pero si tú se lo adviertes y ese malvado no cambia, tú habrás salvado tu vida. ¿Por qué? Porque tú hiciste el trabajo que Dios te mandó.
Tú hiciste y cumpliste con lo que Dios te mandó. Y si Él no quiso cambiar, tú ya cumpliste con tu trabajo. Ahí el malvado va a tener que pagar y ya no va a tener excusa, porque un día escuchó la palabra de Dios que ese pecado es malo y lo siguió cometiendo y al final se puede condenar. Pero tú habrás salvado tu vida. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su mala conducta, a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Ese es el trabajo del profeta, pero que va a ser perseguido, que va a ser criticado, que va a ser calumniado. Pero, ¿qué dijo Jesús allá en San Mateo capítulo 5, versículo 11? Dice, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y le levanten toda clase de calumnias. ¿Por quién? Por causa de Cristo, por causa de denunciar el pecado, por causa de predicar la palabra como Dios manda, sin esconder nada. No podemos ser perros mudos, porque si nos convertimos en perros mudos, Dios nos va a pedir cuenta por la sangre de aquel malvado que no denunciamos el pecado, que no se convirtió, porque tú no denunciaste su pecado, porque tú no le mostraste que iba por mal camino, porque tú no le mostraste que si seguía por ese camino se iba a condenar, porque el pago del pecado es la muerte. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y le levanten toda clase de calumnias. Alégrese y muéstrense contentos. ¿Qué dice el Señor? Que si usted es criticado, que si usted es calumniado, usted tiene, el profeta, ¿qué tiene que hacer? Alegrarse. ¿Por qué? Porque va por buen camino. Decía San Juan María Vianney, si en tu caminar no te topas de frente con el diablo, es porque vas caminando en la misma dirección. Si tú predicas la palabra de Dios y no tienes problemas, es porque vas caminando en la misma dirección. Es porque vas tirando pañitos de agua tibia. ¿Para qué? Para que la gente no se moleste. Pero el profeta que predica como Dios manda, siempre va a ser perseguido, siempre va a ser calumniado, siempre va a ser criticado. ¿Por qué? Por denunciar el pecado. Porque él está para agradar a Dios, no a los hombres. Está para predicar y para anunciar y denunciar el pecado. Porque él sabe que si no lo hace, Dios le va a pedir cuentas por la sangre de aquella persona que no quiso cambiar, por la sangre de aquella persona a la cual no le predicó. Pero si le predicó y aquella persona no cambió, él habrá salvado su vida. Alégrese y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. ¿Dónde lo esperan la recompensa? ¿Aquí en la tierra? No, en el cielo. ¿Para quién? Para aquel que sea capaz de soportar todas estas pruebas. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. ¿Por qué los persiguieron? ¿Por ser perros mudos? ¿Por tirar pañitos de agua tibia? No, por denunciar el pecado, por denunciar lo que estaba malo, por decirle al pueblo qué era lo que Dios mandaba. Por eso mataron a esos profetas, no porque se quedaron callados, porque si se hubieran quedado callados, porque si hubieran sido perros mudos, no los hubieran matado, pero por hacer el trabajo como Dios manda, los mataron. Y eso es lo que estamos viendo hoy en el Evangelio, que a Jesucristo lo querían matar, lo llevaron a un barranco y lo querían arrojar. ¿Por qué? Por predicarle al pueblo, porque él había venido para predicar al pueblo y ellos no lo aceptaron.
Y dice en en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice: un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones, debe ser paciente y bueno para enseñar. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. ¿Qué hay que hacer? Reprenderlos con dulzura. Quizá Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándolos de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que a través de la predicación, que a través del profeta, el hombre sea liberado del diablo que lo tiene sometido a su voluntad, que se despoje del pecado que lo tiene sometido, que se despoje de aquello que lo está llevando a la condenación. ¿Qué tiene que hacer el profeta? Denunciar. ¿Qué tiene que hacer el profeta? Predicar. ¿Qué tiene que hacer el profeta? Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizás Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándolos del lazo del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Ese es el deber, esa es la misión del profeta: anunciar la palabra de Dios, denunciar el pecado, para quizás Dios le conceda que se conviertan, liberándolos del lazo del diablo. Que el Señor les bendiga.